astele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Bienvenidas, bienvenidos a este jueves de Mujeres Exitosas, aquí en el programa de Retos Femeninos a través de astele.tv. El reto de esta semana, pues yo creo que les va a encantar, porque aquí sí tienen que ponerse la pila para ser fuertes y decididas. ¿Cómo ves, Ale? Me encanta la idea de que la gente sea valiente y que tenga esta decisión de hacer las cosas. Yo creo que si no eres valiente, si no Fuerte, te pones la pila, si no crees en ti, pues nunca vas a lograr alcanzar el éxito. Por eso esta semana, este reto tan importante, donde sería maravilloso darles algunos tips. Yo creo que todo viene desde mi óptica, desde la autoestima. Cuando tú tienes autoestima, crees en ti, puedes tener fortaleza. Y yo creo que pasos chiquitos, ¿no, Silvia? Hay gente que de repente de un día para otro dice, voy a ser decidida y fuerte y quiere hacer una transformación en un día. Ay, bueno, no. Creo que pasitos chiquitos constantes en esa decisión de hoy otro paso más, hoy otro paso más, puede llegar a lograr estos objetivos que están buscando. Sí, porque también aquí está involucrado el ser autónoma, el poder ser independiente, el no depender de que te digan si tú puedes, si tú no puedes, si debes de creer en ti, si debes de pararte. Y sobre todo cuando tú le cedes el poder de tus decisiones a otra persona, ahí ya te hundiste. Esa parte de ser independiente, no necesito de alguien para lograrlo, sino que yo puedo solo, yo lo puedo lograr, entonces creo que eso complementa lo que dices. Puedo autónomamente lograrlo, independiente, decidida, fuerte y valiente. Y valiente. Y dejar de ser víctimas. Y fíjate que el día de hoy, nuestra mujer exitosa te va a encantar, Ale, porque más decidida no puede ser. Ella es argentina, pero yo ya creo que es más mexicana. Que argentina. Que el mole verde y que el mole rojo. Okay. Porque pues es una mujer que lleva ya muchos años aquí en México, se mueve en muchos destinos, acaba de regresar de España, me tocó saludarla ya en el mes de abril. Que cuando fuiste, claro. Para lo del reto Pelayo Vida, y es una mujer increíble. Estoy hablando de Sandra Lorenzano. Es una poeta, es una escritora, es una mujer con una fuerza impactante y sobre todo muy valiente y muy decidida. Ella es narradora, ensayista, nació en Buenos Aires pero vive aquí en México desde el 76. Ella estuvo como vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, del 17 al 19, fue subdirectora del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde le tocó ahora todo esto que vino por la trágica historia que sucedió en Tlatelolco. Ella no solamente lo documentó, sino que hizo un trabajo maravilloso. Ella coordina actualmente el Proyecto Internacional de Cultura y Migración, allá en la UNAM, UNESCO, en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí estuvo con un tema que la migración, pues no solamente es de México, es un problema de todo el mundo. Yo conseguí, que es una sorpresa para Sandra, ahora que se integre, una entrevista que le hicieron de un libro que yo amo, que me parece increíble, que te ilustra de una forma muy creativa y muy profunda lo que es la violencia contra las mujeres. Y acabo de estar con Sandra en el lanzamiento de su último libro, que es increíble, que es El día que no fue, que acaba de lanzar Alfaguara de Penguin Random House. Así que el día de hoy nos vamos a dar vuelta. ¡Qué emoción! Aquí tenemos, mira, lo de Tlatelolco, México 68, que siempre es bueno tener esta historia y esta óptica de personas estudiosas, claro, que nos enseñan que muchas veces una óptica diferente a, claro, la que nos compartieron, ¿no? Entonces vámonos a ir un corte y en unos minutitos regresamos aquí con Sandra Lorenzano. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va,
tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya. Ya basta de decir no puedo. Es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr. No te traiciones, sigue tus convicciones y verás tus sueños realidad. Si escuchas a la voz de tu interior, el corazón que dice ser quien eres, ¿verdad? Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya. Ya basta de decir no puedo. Es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr. No te traiciones, sigue tus convicciones y verás tus sueños realidad. Si escuchas a la voz de tu interior, corazón que dice ser quien eres, verdad. Tú lo podrás lograr. No te traiciones, sigue tus convicciones y verás tus sueños realidad. Si escuchas a la voz de tu interior, corazón que dice ser quien eres, ya basta de decir no puedo. Es tiempo de emprender el vuelo. Continuamos en este jueves de mujeres exitosas, de manteles largos, porque tenemos una invitada maravillosa, que es Sandra Lorenzano, nuestra poeta, nuestra escritora, nuestra guía, nuestra luchadora. Muchas Bienvenida. gracias, Silvia. Ya no te digo a México porque eres parte de México. Oh, bueno, mil gracias, Silvia. Hola, Ale, qué Sandra. gusto estar aquí con ustedes y bueno, con las mujeres y los hombres seguramente que Sí, nos están tenemos viendo poquitos, pero nos siguen. y acompañando. En realidad yo siempre digo que soy Argenmex. Argemex, qué Porque interesante. llegué hace 43 años a México. Claro. Y llegué por la dictadura militar argentina, llegué con mis padres y mis hermanos, tenía 16 años, pero la dictadura se acabó en el año 83, entonces yo siempre digo, quienes nos quedamos fue por decisión y por amor a este país. Claro. Yo ya estaba casada, estaba terminando la carrera. ¿A los 16?
No, después en el Cuando 83. acaba todo el proceso. En el 83. No, a los 16 Dije, llegué qué a terminar la prepa. infanticidio. No. No, tuve un ritmo de crecimiento bajo, pero bajo de tamaño, pero bueno, no, llegué a terminar la prepa con mucha tristeza y mucho susto al comienzo, claro, cuando uno llega a un país nuevo, Diferente. una nueva realidad, nuevos amigos, nueva escuela. Ya sabes que cuando eres adolescente quieres ser como todos los otros adolescentes, Claro. ¿no? Y pues era raro venir de otro lado. Pero caí en un espacio de libertad, de cariño, de afecto. Y tengo amigas y amigos de aquella época que siguen siendo... Pero mucho fue también por tu valentía, porque otras personas salen huyendo, ¿no? Claro. Como que el pánico las O nos paraliza. integran. Sabes que también hay algo de curiosidad que a mí me parece que es un motor de vida fundamental, ¿no? Llegas a un lugar nuevo, con nueva gente, nuevas costumbres. Te diría que casi el idioma era nuevo. Los primeros todos días yo los no entendía modismos. nada, Claro. sobre todo con los compañeros de colegio que hablaban pues un lenguaje mucho más coloquial. Y yo decía, ¿qué? A ver, momento. Y es tanta la curiosidad, tanto el gusto, pero además fui tan bien recibida. México tiene esa tradición maravillosa de recibir a quienes lo necesitan, ¿no? Habían llegado en el 39 y más adelante los refugiados de la República Española, luego llegaron los guatemaltecos y luego vinimos los del Cono Sur y sientes inmediatamente esa calidez. Y yo es lo que sigo defendiendo en este país, pase lo que pase, ¿no? Y se los digo mucho a mis estudiantes, no se olviden quiénes son y de dónde vienen. Es decir, no se dejen convencer es que los mexicanos somos todos violentos, somos todos sí, corruptos, claro, no. somos todos, de ninguna más manera. buenos. Por supuesto. Claro. Y entonces siempre se los digo y se quedan así como, ay, es verdad, no lo pensamos, ¿no? Entonces a mí me parece que parte de lo que yo hago, y tiene que ver con la novela nueva, y tiene que ver con lo que escribo, y con lo que hago en las clases en la UNAM, con lo que hago cuando estoy en tele, en radio, siempre es para que volvamos a recuperar, seamos conscientes de nuestros problemas, porque no se trata de no serlo, pero recuperemos ese orgullo de ser quienes somos. Claro. Y yo creo que quienes hemos elegido ser mexicanos, que es mi caso, pues ese orgullo es mucho mayor, ¿no? Me Es consta. como... O Como sea, lo vives, yo claro. veo la bandera y bueno, es que me deshago y canto el himno, bueno, con una pasión absoluta. También el argentino, ¿eh? Por eso digo, soy argenmex. Claro. Me parece que tampoco uno puede alejarse de sus raíces. En gran medida lo que soy se lo debo a haber nacido donde nací, haber tenido la familia maravillosa que tuve y tengo. Mis abuelos, mi madre, mi padre que todavía vive, Qué y es un maravilla. tipo genial, súper activo, ¿Tu papá dónde escribe. está, en Argentina? Sí, todos están en Buenos Aires, todos. O sea, tú fuiste la única que te quedaste aquí. Yo me quedé, sí, y me quedé muy contenta de quedarme, lo que no quiere decir que no los extrañe. Claro. Porque, claro, ellos se juntan, por ejemplo, todos los sábados a comer juntos y me mandan fotos, mi papá con mis hermanos, mis sobrinos, y yo, ¡ay! Yo quisiera estar ahí. Y entonces Mariana, mi hija, que vive fuera también y vive fuera de México, y yo, que estamos en el chat familiar, siempre, ¡ay, muchos besos, los extrañamos! Pero es una linda manera también ser De estar. independiente. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú tienes tan claro qué quieres, no te pesa. No te importa Puedes otra cosa, extrañar, sí. pero sigue siendo Claro, parte. claro. Pero tienes perfectamente claro, como te fuiste ahora todo un año, que estuvo en España y estuvo en Italia, Sí. pero tenía tan claro y construyó su camino para llegar. Que te da esa fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que sientes cuando estás fuera y no tienes a tus seres queridos No, cerca de ti? Pero te sientes mucho más empoderada. Sabes además que llevas también esa representación, ¿no? Imagínate que creamos en la UNAM un proyecto internacional donde participa la UNAM con sus sedes europeas, finalmente la UNAM es enorme, ¿no? Más la UNESCO, más la Universidad Autónoma de Madrid, y a todo lo que hacíamos, que fueron los foros de cultura y migración, que tú supiste muy bien, Silvia, el curso que di tanto en Milán como luego en Madrid, las conferencias, las presentaciones, siempre vas con la representación
de la UNAM, de México, y claro, yo también de mi familia, porque finalmente uno es el producto de todo eso, y eso te da fuerza. Sí, pero te preparas para estar allá. Ah, bueno, por supuesto, si no, qué linda Porque luego representación, puedo ver ¿no? y digo, ay, ¿por qué no? Yo no. Porque yo no lo he construido. No, bueno, claro. ¿Cómo sí. descubres, por ejemplo, que quieres empezar a escribir o ser poeta? ¿En qué momento te das cuenta de esto? Sí, esa es bonita pregunta. Yo creo que cada uno tiene su historia, pero yo te diría que para mí el exilio fue clave. Ok. Cuando yo llegué a México con esos 16 años, para mí la palabra y la posibilidad de crear eran un momento muy íntimo que me permitía volver a recuperar mi centro. A ver, ¿cómo lo explico? Lo estás explicando muy Cuando uno tiene muchas cosas alrededor y muchos cambios, pero también en la vida cotidiana, ¿no? De pronto, ahora que tengo casi 60 años y salgo al mundo y está la ciudad, los aviones, los aeropuertos, las noticias, el Facebook, el Twitter, Instagram, los amigos, los problemas, todo lo que tú quieras, siempre yo necesito un momento de concentración absoluta para volver a mi centro. Claro, para volver a estar. Para volver a estar, para volver a tener conciencia de quién soy y qué es lo que estoy buscando con lo que soy. Siempre decimos eso, el voltear a verte a ti, en vez de estar viendo nada más Y la lo que hay enfrente. escritura en eso es clave. Para mí, cada uno encontrará su camino, pero tú lo sabes bien, Silvia, también, porque tú tienes una hija maravillosa, Dani, que escribe, y que yo sé, toda la gente que logra encontrar su camino en la escritura, lo que encuentra es eso, la posibilidad de reencontrarse y de verse, y a partir de que te ves y cobras nuevamente conciencia de quién eres, puedes mirar hacia afuera de una manera mucho más generosa, mucho más comprometida, mucho más consciente de tu papel en la vida y en la realidad. Eso es lo que tiene para mí la escritura. Entonces empecé a los 16 años, como buena adolescente, escribiendo poesía. Y seguí con la poesía hasta hoy. Lo que pasa es que pensar que podía publicar la poesía, que era algo tan íntimo, bueno, me demoré años, Y ahora publico cosas muy íntimas, pero ya... Claro, han pasado muchos años. Desde otra madurez, Claro, desde otra posición. Totalmente. ¿no? Pero tan vulnerable. sin perder la poesía. Ah, bueno. Ahora que estuve en la presentación, comentaba un líder de opinión que había leído ya 2 veces el último libro, que en el último bloque vamos a platicar de él. Decía, sí, es una novela, pero para mí sigue siendo poesía. Sí, eso es bonito. Y él dijo una cosa muy linda. Dijo, esta es una novela poema. Y eso me gustó porque siempre me preguntan, bueno, ¿es novela, es poesía? Y yo digo, bueno, es todo, porque como escribo es de esa manera, es una manera que busca rastrear y bucear en el lenguaje poético, que es el que me resulta más entrañable y más natural, cercano a lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces eso de novela-poema me encantó. Espero que Alfaguara lo adopte. Así lo ponga en la sección de libros. Exacto. Fíjate que Ale siempre dentro de las recomendaciones que le da a quienes nos ven es escribir. ¿Verdad, Ale? Sí, claro, hay que sacar lo que tienes dentro y compartir, porque no sabes a quién le va a llegar tu escritura o tus palabras, de manera que puedas contagiar a alguien, aunque sea sin darte cuenta. No, y tú Estoy de misma. acuerdo. Y tú puedes misma. seguirte tu ruta Claro. a base de leer lo que escribiste hoy. Y cómo has ayer, evolucionado antier. en tu pensamiento, Sí. como lo que o decías. si estás repitiendo los mismos errores, ¿no? Y de pronto dices, híjole, estoy escribiendo lo que escribí hace 10 años de tengo que dejar de dar vueltas con esta historia. Fíjense que una experiencia maravillosa es escribir con mujeres migrantes. Hablando de cultura y migración, darles la posibilidad de que a través de la palabra, a través del relato, puedan empezar a contar lo que han vivido. ¿Y tú las acompañas a que escriban? Las acompañas. Son talleres, en general todos los talleres de escritura para mujeres, entonces podríamos armar uno de retos femeninos y les juro que salen cosas maravillosas. Primero porque como mujer te das cuenta al escribir y compartir, aunque sea en un grupo pequeño, lo que escribes, que tu experiencia, tus miedos, tus necesidades,
no son tan diferentes. Y no son únicas. No son únicas, no son diferentes de quienes te acompañan ahí. Y eso ya te da una tranquilidad y una seguridad. Y te sientes además muy contenida por el grupo. Y acompañada. Muy acompañada. Uno de nuestros grandes problemas como mujeres es pensar que aquello que nos pasa... Solo a nosotros. Nos pasa solo a Entonces nosotros. sufren y se flagelan solas. Sí, o se la pasan mal, ¿no? Y cuando estás sufriendo, se bloquea todo lo que tienes alrededor, tus relaciones, la relación con tus hijos, tu trabajo, la mirada sobre la realidad. Escribir, y en eso, Ale, tú lo sabes bien, destapa y abre estas puertas y ventanas hacia ti, hacia los demás y hacia el mundo. Sorprendente, no sé, tú has de sentir más eso por más libros y más poesías que has escrito, pero que alguien te dice, resonó completamente lo que dijiste. ¿Cómo te conmueve, no? Exactamente. No, y además de todo Sí. impactas. Claro. De hecho, en Retos Sí. Femeninos, si tú lees en la página, es compartir conocimiento y experiencias. Sí, es y hay varias que fundamental. escriben su historia. Ah, qué padre. Y es sorpresivo todo lo que pasa. Bueno, el libro de Retos Femeninos así sale. Claro, Pero claro, una reflexión, claro. si sientes que te llega, mándanos tu historia. Sí, Claro. Casi eso es genial. 600. No, es maravilloso. Qué eso. increíble. Y que te se das atrevan a cuenta, escribirlo. sí, y abres la posibilidad de que la gente no solo se exprese, sino que empiece a adquirir la lengua y la lengua poética, la lengua literaria, como parte de su propia exploración, como parte de su propia expresión. Sí, Eso porque es te tienes que maravilloso. concentrar. Claro. Y vivimos ahora sí que como A las prisas. Como reces. Lo que Donde decías. vas corriendo todo el día. El de esta semana, el blog que escribí de hacer o estar. Ay, y es buenísimo. Y se nos olvida estar, ¿no? Estar, Sí, ¿no? totalmente. Entonces creo que lo que compartes es súper valioso para Sí. todas las que quieran escribir lo que piensan, lo que sienten, lo que puedan. Y Sandra te puede todas ayudar. podemos escribir. Eso iba a decir. Todas. Todas las experiencias valen. Durante varios años, 6 años, tuve un programa de radio que se llamaba En Busca del Cuento Perdido, en el IMER, que fue el primer taller literario en radio. Qué padre. Padrísimo. Y el lema del programa era, todos tenemos una historia que contar. Todos. Y A más de quien una. le rasques. Claro, pero Más quiero de decir, una. la gente dice, no, es que Es que yo yo de qué qué voy a cuento, escribir. claro. Oye, No. ¿y cómo ves, tocando este tema, que nos cuente pues la historia, la peor historia que te ha pasado, que te costó trabajo levantarte? Si te pones a pensar en tu vida, yo sé que todas tenemos varias. La peor, la que te dolió el alma, donde sentiste que era imposible levantarte, curarte heridas y seguir caminando Ahora, Sí, ahorita. durante tu vida. no, sí, ahora la cuento. Ahora tenemos un Ok, ratito para que vamos nos a platiques. decir, vamos a saltar historias que para todas y todos son dolorosas. Por ejemplo, la muerte de mi madre. O sea, yo diría que esa sensación de que Ay, sí. alguien tan fundamental en tu vida de pronto no esté, te deja volando, en el peor sentido. Te falta la raíz, ¿no? Y solo lo entiendes cuando te pasa. Yo lo acabo de Yo sé, padecer y yo sé, y lo hemos hablado. Pero, digamos, esa es una experiencia que compartimos con muchas y muchos seguramente que nos están viendo y escuchando. para que vean que no toda la vida de Sandra es No. pétalos de rosa No, por supuesto por que todo el no. camino. El exilio, por supuesto, porque implica salir corriendo de tu casa, de tu lugar, de tu madriguera, de tu guarida, De tu seguridad. de tu seguridad, con 3 cosas que logras meter en la maleta. Además, en un momento de la vida, cuando eres adolescente, lo único Todo que eso quieres pesa, claro. es estar con tus amigos, y eso de que te saquen de tu lugar. Nos despedimos de mis abuelos, nos despedimos de nuestro perro. O sea, las cosas que hacen a tu vínculo familiar, pero también de los amigos. Fueron todos mis compañeros de colegio al aeropuerto Ay, a qué fuerte. despedirme. Wow. Y yo viajé con los 3 muñequitos que me regalaron, un libro que me habían regalado mis padres a los 15 años y 3 cosas de ropa que llevas en una maletita, ¿no? Que siempre pregunto, ¿qué salvarían ustedes en un naufragio? Esa es una pregunta que me encanta como disparador de Para- escritura claro. también. Cuando yo tenía 8 años, vamos hacia atrás, otro momento muy difícil fue que éramos en ese momento 2 hermanos, mi hermano Pablo y yo, al que le llevo, yo soy la mayor, le llevo 2 años y él es un tipo genial. Mi madre tuvo una bebé
a la que todos esperábamos. Bueno, con los brazos abiertos. Imagínate, ¿no? Felices de la vida. Y esa bebé se murió a los 2 días de nacer. Ay, qué fuerte. Qué duro. Y entonces, esa seguridad, esa certeza del mundo que tú tienes a los 8 años, tus padres, tu casa, la escuela, los amigos, los abuelos, de pronto se quebró. Y tardé muchos años en darme cuenta de las consecuencias que esa muerte había tenido para mí. Y bueno, uno va sobreviviendo, yo digo, y lo voy a decir más cuando... fuerte porque, sí, qué bárbaro, eres y una sobreviviente. luego quiero contar, porque la última novela, esta que se llama El día que Esa no la fue, vamos a dejar hasta el último. y día. ese es el último momento de crisis muy brutal para mí, que dije, no sé si voy a poder, y luego dije, pues ¿cómo de que no? Claro que voy a poder. Claro. Te Y ahí- levantaste, y lo que sigue de te Sandra. sobaste. Claro. Y ahí aquí les la voy a tenemos. contar. Y vamos a un corte y regresamos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. ¿Te has visto alguna vez en el dilema de querer cobrar menos por lo que estás ofreciendo? Yo te voy a platicar a continuación por qué no debes hacerlo para respetar el valor de lo que ofreces. Soy Ale Marroquín, de Comunicación, Presencia y Liderazgo Ejecutivo, y hoy vamos a platicar acerca de por qué como profesional tienes que respetar el valor de lo que tú ofreces, porque si no, otros no lo harán por ti. Resulta que estás empezando tu negocio y estás ofreciendo precios, y culturalmente en México siempre te van a pedir que si es el menor precio que les puedes ofrecer. Y entonces te ves en el dilema de querer tener el trabajo en tus manos y decides pues cobrar un poco menos con tal de quedarte con ese trabajo. Yo te voy a explicar por qué no debes de hacerlo. Uno, porque si tú no valoras lo que estás ofreciendo, todo el atributo, el talento que tiene cualquier servicio que estés entregando a otra persona, si no lo valoras tú, la otra persona menos lo va a valorar. Y entonces cuando le das menos precio, resulta que en el futuro te va a costar mucho más trabajo realmente cobrar lo que te mereces, porque empezaste cobrando menos. Así pasa también con los profesionales cuando están en un cierto nivel y les van a aumentar, los van a promover. Y resulta que les dicen, te promuevo, tienes muchas más responsabilidades, pero ahorita no te puedo aumentar el sueldo. Sobre todo las mujeres somos más propensas a darnos pena de querer decir, oye, ¿y cuánto me merezco de aumento? Y el quedarnos calladas y el no decir, oye, me merezco este aumento o quiero ganar más, hace que las personas o tus jefes o tus empleadores decidan pues que si estás cómodo con eso, no importa el valor de lo que ofreces. Es bien importante que lo respetes tú, porque si tú no respetas el valor de lo que estás entregándole a otros a través del costo o el precio que le pones a tus servicios, las otras personas no lo harán. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y que te registres en mi página web www.alemarroquin.com, en donde vas a estar recibiendo publicaciones que tienen que ver con tu desarrollo profesional y tu presencia ejecutiva. Nos vemos por ahí. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas ver más contenidos referentes a la presencia ejecutiva. Muchas gracias. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos a este jueves de Mujeres Exitosas en Retos Femeninos. Bueno, fascinadas y en la baba con Sandra Lorenzano. Que nos cuentes, Sandra, ¿cómo es que, o sea, todo esto que has hecho, que has logrado, tus libros, tus programas de radio, pero qué dejaste a un lado, qué sacrificaste para lograr donde estás? Porque supongo que no fue así nada más todo suavecito. Así no nació, ¿eh? ¿No? No, no, claro, hay mucho trabajo. A veces no te das cuenta lo que estás dejando. Te das cuenta cuando pasa el tiempo y dices esto. Por ejemplo, bueno, en este momento mi hija está fuera, lo cual es un gran logro que ella pueda estar fuera y estudiar allá y formarse allá. Mi familia está en la Argentina, me separé hace poco. Entonces, bueno, de pronto dices, me gusta mucho lo que hago, pero llego a mi casa y estoy sola, ¿no? Y eso sí
cada tanto digo, ay, bueno, por eso de pronto organizo cenitas y eso, porque creo que el momento del día que más me gusta es el de llegar a casa en la noche. Ese es el momento familiar que más extraño. Claro. Llegar a casa en la noche, compartir lo que has vivido, preparar la cena mientras te tomas un tequilita y platicas. Ese momento todavía hoy, tantos años después, es así como, y entonces digo, claro, yo tomé estas decisiones, ¿no? Yo decidí vivir, cuando mi familia regresó a la Argentina, quedarme acá. Decidí, digo, he tenido parejas muy amorosas y he sido muy feliz con mis parejas, pero bueno, finalmente opté por mi profesión, por mi hija, por mi carrera, por mi vida aquí. Sí, vas dejando cosas. Unas cosas por otras. Pero claro, tienes que pensarlo siempre así, ¿no? Siempre, bueno, fue mi decisión pasar de vivir en una casa enorme a un departamentito. No sé, me siento muy afortunada, porque no todos o todas podemos tomar esas decisiones. Y decidir. Y es decidir. maravilloso. A veces no te das cuenta que es el momento de la decisión. No es que alguien te diga, te llame por teléfono y te diga por quién votas, por melón o por sandía, Claro. ¿no? Tienes que percibir que ese momento, ese camino que estás Es lo que tú tomando, quieres hacer. cada camino que eliges te lleva a renunciar a otros, pero no siempre eres consciente de eso. Pero te abre caminos nuevos. Por supuesto. ¿Y qué va a pasar por en tu supuesto. futuro? No sabemos, pero No. seguro lo vas a construir. Y además no me arrepiento de nada. Y supongo al que contrario. aprendizaje. Por supuesto. Porque tomaste un camino que a lo mejor ¿Y no sabes fue el qué? mejor, pero aprendiste algo. No, yo siento que todos los caminos que tomé, más allá de lo que te duela dejar de lado, fueron los mejores. Claro. Porque en este momento y cada vez que he decidido algo, siento que soy la mejor versión de mí que puedo dar al mundo. Fíjate, y a la gente que me increíble. quiere Claro. y que quiero, ¿no? Fíjate que los cambios a la mayoría de las personas les dan miedo. Sí, Y por eso se quedan estancadas En el mismo lugar. décadas, sí, prefieren haciéndose no las moverse, víctimas, ¿no? insatisfechas, porque el tomar una decisión de un cambio radical, como los has tomado tú, pues no cualquiera. Sí. No Alguien me cualquiera. decía hace muchos años y no lo entendía hasta hoy, ¿no? Arrepiéntete de lo que hiciste y no de lo que no hiciste. claro. Porque entonces pues hubiera hecho, hubiera intentado, hubiera trabajado, hubiera escrito. Y sabes que hay circunstancias que yo creo, yo valoro mucho lo afectivo. Para mí es lo más importante. hay que perder. Y entonces sabes que estás acompañada, aunque no te lo digan todos los días, por gente que quieres, que te quiere y que te va sosteniendo a veces sin saberlo. Las amigas, los amigos, a la distancia. En realidad no necesitas tener a alguien en la sala de tu casa, Claro. ¿no? Necesitas saber y ser consciente, porque a veces decimos, qué sola estoy. No, tienes esa cantidad Si de lo gente buscas, lo que has encuentras. cultivado y que hay que cuidar, claro, que hay que apapachar. Y que vive en tu corazón. Y dejarse Y te apapachar llena. también, que a veces dices, no, perdón, hoy no tengo tiempo y hoy no. Bueno, yo me sostengo mucho en eso, esa es mi fuerza. Bueno, aquí estamos, ¿no? Para mí esa es mi fuerza. El mensaje diario de mi hija diciendo, hola mami, ¿cómo Te amo. amaneciste? No sé qué, claro. Y tú contestándole o te manda el videíto de lo que hizo. Y eso con todas las amigas y amigos, la familia. Mucho es eso. Y mucho también la gente que de pronto, ayer fue maravilloso. Yo estaba saliendo del banco y una señora se me acerca y me dice, eres Sandra Lorenzano. Ay, guau. Y yo digo, ay, no, tampoco es para tanto. No es que me vayan reconociendo por las calles. Me dijo, pues yo te leo, te sigo en Facebook, te sigo en Twitter, he leído tus cosas. Ay, qué Me da mucho gusto, maravilla. déjame darte un abrazo. Y dices, eso vale Claro. todo. Claro. ¿Sabes qué? Yo creo que la indiferencia es peor que la distancia. La distancia, cuando sí, tú tienes una sí. relación, cuando tú estás pendiente, como bien lo Sí. dices tú, que te escribe tu hija, que tú le contestas, que tu papá, que la foto, no hay distancia. No, y a veces es mucho más cerca que No la hay gente que distancia. tienes aquí Y junto, la ¿eh? indiferencia, Esa Totalmente. esa es la que te aniquila, esa Sí. es la que realmente lo puedes tener al lado. ¿Y cuántas personas no viven con muchos Solas. seres alrededor Pero indiferente. que son indiferentes? Sí, y en la soledad y se sienten absoluta, solos? claro, claro.
Y fíjense que ahí también la escritura y la lectura, perdón que yo vuelva a lo No, es mismo, pero maravilloso. soy una fanática, la escritura te ayuda mucho a entender eso. Y la lectura es una compañía, Qué a enriquecimiento. veces no, o sea, te sientes más cercana a la protagonista de la novela que estás leyendo que a la mujer que tienes al lado, amiga, con la que estás tomando el café, dices, ay no, ya me quiero ir a mi casa para seguir leyendo, ¿no? Entonces, también aprender a encontrar esa compañía que nos hace sentir bien, que nos entibia el corazón. Yo creo que, pues, no podemos, a ver, lo voy a decir de una manera... Tal cual, para que empiecen y cambien hábitos. ¿Saben qué creo? Que tenemos el compromiso absoluto de pasar por esta vida siendo lo más felices que podamos, construyendo esa felicidad y compartiendo esa felicidad con la gente que nos rodea. De acuerdo contigo. Esa felicidad tiene que ser también solidaridad, tiene que ser empatía, tiene que ser generosidad, pero me parece tan importante, eso es lo que nos llena. No podemos ir por la vida, por lo menos para mí esa es una enseñanza y la tengo ahí como casi primer mandamiento, azotándonos sin parar, porque les voy a decir algo, y ustedes lo saben muy bien, hay mucha gente que está mucho peor que cada una de nosotras y de nosotros. Estemos donde estemos, ¿no? Es que no valoramos muchas cosas. Entonces, por favor, o sea, no se trata de azotarnos, sino de escuchar lo que pasa alrededor. Y ahí voy a decir otro de mis principios básicos, que es el verbo escuchar. Escuchar para mí es el gran verbo y en este momento, en este país, tiene que ser clave. Por favor, escuchémonos. Nos hemos vuelto una sociedad que habla Se queja, y no escucha. se queja y ataca y ataca. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que ser sensibles a lo que le pasa a los demás, tenemos que ser empáticos. Esa historia de ponernos en los zapatos del otro, de la otra, ponernos en la piel de la otra, me parece fundamental. Y para mí, ese es el compromiso de vida, ¿no? Me encanta cómo lo pones, porque es eso que dijiste al principio, esa conciencia de cómo estoy impactando a los que tengo alrededor. Sí. Y no lo puedes hacer si me escuchas. Pero ¿sabes también por qué lo veo así? Porque cuando tú estás cerca de ti misma, no andas buscando algo que te atarante afuera para no estar contigo. Claro. Y cuando tú logras estar contigo, cuando tú logras tener la lectura, el realmente leer comprendiendo lo que estás leyendo, el poder expresarlo a través de la escritura, etcétera, te vuelves mucho más sensible. Sí, claro. Y la conversación, darnos tiempo para hablar, para conversar. O sea, parece que solamente ahora hablamos por chat, por WhatsApp. Terrible. Y entonces las conversaciones, yo me acuerdo la época de las cartas. O sea, yo vivía acá y recibía cartas, tenía que correr de la casa al correo que estaba como a 20 cuadras y entonces recibíamos un papelito rosa, no sé si se acuerdan, que Correos de México dejaba por abajo de la puerta del departamento. Y entonces el primero que llegaba a la casa decía, ¡ah, hay correspondencia! A correr era un correo que estaba aquí en, ya no me acuerdo, por la Candelaria, en Revolución, y era importantísimo. Escuchaba yo ayer el testimonio de un exiliado español republicano que cada semana le escribía una carta a su mamá que había quedado en España. Y la mamá le contestaba, tiene ahora la hija, el padre vive por suerte, pero la hija ya heredó, él se las dio, 1,500 cartas que intercambió con su mamá. Todo. Guardadas. Entonces, volvamos a ese espacio de conversación. Y esto que decías de que no volteamos a vernos hacia adentro, Silvia, porque cuando volteamos tenemos que pensar que tenemos que ser conscientes de que vamos a encontrar cosas muy dolorosas, pero también muy buenas, miedos, y que es desde ahí que debemos construir, no de negar esos miedos y esas experiencias más oscuras que otras y esas inseguridades, porque si las niegas, en realidad estás haciendo un hechizo. Como tapar así un parchecito. Pero en el momento que cobras conciencia de eso,
dices, bueno, esta soy con todo eso y también soy lo que soy gracias a eso, a que tuve esos miedos, que logré superarlos, que tuve y tengo esas inseguridades. No es que uno pierda el miedo y la inseguridad. Oye, y no hay nadie perfecto, y no hay nadie que no le falte nada, y acabó el bloque, pero va mi sorpresa. Vas a ver qué joya encontré y ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Tuve la sensación de que un tema tan brutal como es la violencia en contra de las mujeres en nuestro país pasaba a un segundo, tercero, cuarto plano por otras violencias y porque una noticia va cubriendo a la otra y estamos tan cargados de noticias de horror que de pronto preferimos ya incluso dejar de escuchar, ¿no? Y entonces abres el periódico y hay sangre por doquier y ya ni siquiera te inmutas. Entonces yo pensé, ¿qué nos pasa como sociedad para que no estemos reaccionando frente a esto? Y luego pensé que pues a lo mejor yo tampoco estaba haciendo demasiado, ¿no? Uno, bueno, denuncias cuando puedes y dices alguna cosa y si estás fuera de México lo hablas, pero como que me llegó el momento de escribir algo que tuviera que ver con eso. Entonces, pues empecé a leer muchas historias atroces y decidí que quería que la historia principal transcurriera en Tijuana. Entonces empecé a investigar un poco sobre Tijuana en ese momento, en el momento en que nace Tijuana, en los años 30 más o menos. Y ahí encontré la historia del Casino de Agua Caliente. El Casino de Agua Caliente fue el centro nocturno más fastuoso de América Latina. Era tan lujoso que tenía hasta pista de aterrizaje, porque los magnates de Hollywood se pasaban en avioneta, llegaban en avioneta a Tijuana, había hipódromo y eran muy famosos sus espectáculos. Entonces, también me puse a estudiar sobre el Casino de Agua Caliente y encontré la historia de Rita Hayworth. I am not such a clever one about the latest fads. I admit I was never one adored by local lads. La historia que cuento todavía no es Rita Hayworth, es una niña que se llama Margarita Carmen Cancino, que es hija de un bailarín español y de una también bailarina de una familia de Estados Unidos, de Washington. Y esta niña le cuenta a uno de sus 5 maridos, a Orson Welles, ni más ni menos, le cuenta que ella cumplió 13 años cruzando la frontera. Entonces yo dije, ahí hay una historia. Un padre que abusaba de ella desde que era pequeña, abusaba sexualmente y además la torturó psicológica y físicamente para que se convirtiera en la gran bailarina y la gran estrella que fue. No la dejaban ir a la escuela, no la dejaban tener amigos, solamente se preparaba para ser esa estrella. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906. Y entonces se da cuenta que todos estos magnates, toda esta gente con poder en Hollywood, empieza a pasar a Tijuana y decide llevarse a la familia a vivir a Chula Vista, que es el primer barrio de San Diego pegado a la frontera. Primero está San Isidro y luego está Chula Vista. Y ahí empieza a prostituir a su hija, con la idea de que alguno de estos hombres poderosos de la industria cinematográfica pudiera abrirle las puertas a
Margarita Carmen Cancino, quien finalmente llega a Hollywood muy joven, como a los 19 años, casada en su primer matrimonio. El primer marido es quien la lleva. La someten a un régimen de disciplinamiento brutal, estético, para tener ese modelo. Entonces, por un lado, la hacen bajar de peso, le hacen electrólisis porque les parecía que tenía la frente muy angosta y entonces había que ampliársela, le enseñan a hablar un tono más abajo de lo que ella hablaba, 1 o 2 tonos más abajo, y se convierte en esa belleza, ese símbolo de la sexualidad y la sensualidad absoluta, la mujer más deseada de su época, a la que llaman la diosa del amor, cuyo nombre aparece en una bomba, ya lo cuenta en la novela. Ella estaba furiosa con eso. Y aunque la vemos con una vida muy glamurosa, en realidad carga ese pasado atroz, doloroso, oscuro, y repite con cada uno de sus maridos los mismos patrones, que es algo que parece que es frecuente en las mujeres maltratadas. Cuando yo conocí todo esto, dije, este es el pretexto y el símbolo perfecto para hablar de la violencia en contra de las mujeres. Porque fíjate que cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres, solemos hablar mucho de las muertas de Juárez, los feminicidios, las violaciones, y la violencia intrafamiliar. Es brutal el grado de violencia dentro de las familias que sufren las mujeres en nuestras sociedades. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Y aquí les compartimos esta gran entrevista que dice Sandra que nunca vio, pero que a mí me encanta porque es un librazo. Y cuéntanos, Sandra, que ahora ya lo van a sacar en Italia. Sí, acaba de salir. Muchas gracias por haber encontrado esto, me encantó. Mil gracias, aunque nunca me gusta mirarme ni escucharme. Tú eres muy guapa. Pues más o menos, se hace lo que se puede. Pero sí, acaban de hacer la traducción de La estirpe del silencio en Italia, el italiano. Qué increíble. Me voy ahora, me invitan al Salón del Libro de Roma a presentarlo. Y realmente estoy muy contenta porque es un libro que ha gustado mucho, que tiene que ver con violencia de género. No, bueno, ya lo vieron aquí en la entrevista. Entonces, pues sí, estoy muy contenta, muy contenta. Y ahora con cuéntanos de este gran libro que acabas de Pues sacar. lo muestro así. Vamos a ponerlo en pantalla. Muy porque bien. Lo acaba de lanzar. ¿Quieres ponerlo? Creo Está que maravilloso. Mira. Pero maravilloso. Vamos a poner la portada allí en retosfemeninos.com con la liga que nos dé Sandra, que sea fácil comprarlo, porque luego ya se agotó, ya no está. Entonces nada más que verifique ella con la editorial Ya está para verificado. que podamos ponerlo y que puedan, y luego hacer hasta un chat. Me Mi parece querida Sandra, genial, dentro de un mes se los genial. dejamos de tarea. Uy, y en qué un padre. mes hacemos un chat para que todas las preguntas, los comentarios. Me encantaría. Porque fíjate que contigo y con todas las mujeres que invitamos los jueves, se demuestra que cuando eres apasionada, porque luego se nota, o sea, cuando uno es apasionada por lo que hace, ni siquiera sientes que sea trabajo. Lo gozas, lo disfrutas y vuelas muy alto. Así que han visto, puede ser una deportista, puede ser una empresaria, como la semana pasada tuvimos aquí a esta gran empresaria de Puebla, puede ser una poeta, una escritora, o sea, ¿qué quieren ser? Sí, Defínanlo lo que y empiecen a escojan. trabajar. Vamos a hablar de tu libro. Pues El día que no fue, miren, es una historia de amor y de desamor. Sí. Y como todo desamor, puede dar miedo por muchas cosas. En este caso junté varias historias, pero hace referencia a un desamor que se carga de violencia, se carga de agresividad, es algo muy frecuente. Y en el momento del miedo, una parte de esta historia parecida también la viví yo,
y por eso quise contarla. En el momento del miedo, el miedo te paraliza. No es que escribas a partir del miedo. Tienes que superar el miedo para que nazca la escritura. Y en realidad, a mí lo que me pasó a partir del miedo es que empecé a recordar los miedos anteriores que yo había vivido, ¿no? Estos que hablábamos en una de las preguntas que ustedes me hicieron. El miedo, pues, del exilio, el miedo de la muerte, el miedo de enfrentarte a cosas nuevas, el miedo de llegar a un nuevo país, el miedo de perder a tus seres queridos, etcétera, etcétera. Y cada vez que iba retrocediendo más en el tiempo, hasta llegar incluso a una historia de miedo que seguramente quedó grabada en el cuerpo de mi abuela. Ella era muy chiquita, era una bebé de menos de 9 meses, cuando sus padres se la llevaron, era la primera hija, la primogénita, de Rusia a la Argentina. Se subieron a un barco y ese barco resultó que iba a la Argentina. Pero habían vivido la represión del gobierno zarista contra los judíos en Rusia. Y leí yo un artículo que contaba que los miedos anteriores a nosotros, los miedos de quienes nos han precedido, se quedan grabados en el ADN. Bajas, claro. Mi abuela jamás habló de ese miedo, porque claro, no lo tenía registrado a nivel consciente. Era la mujer, igual que mi madre, la más optimista, la más sonriente, de esas que se despiertan cantando en la mañana y uno de pronto dice, espérate, espérate, maravillosa. También eso tenemos grabado en el ADN. Me fui a los miedos más antiguos y me di cuenta de una cosa que creo que es fundamental para todas, que no es que el miedo nos paralice, porque somos sobrevivientes. No somos víctimas, no somos derrotadas. Hemos pasado y sobrevivido a todos los miedos a los que nos hemos enfrentado. Entonces, en el momento que cobré conciencia de eso, que en realidad era una sobreviviente, que en realidad era alguien que siempre había puesto resistencia al miedo y había salido adelante, en ese momento pude empezar a escribir la novela. Y entonces quise contar el miedo, pero ya sin el miedo. Entonces es una novela de amor, desamor, miedo, pero sobre todo es una novela de sobrevivencia. Y habla de miedos que compartimos todas en este momento. Y los hombres también, pero es un miedo especialmente de las mujeres. En un país con 26,000 feminicidios, evidentemente las mujeres tenemos miedo. Tenemos miedo cuando estamos en la calle, tenemos miedo cuando nos subimos a un transporte público, tenemos miedo, ni les digo el miedo de las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las adolescentes, las jóvenes que están empezando, el miedo de las mamás cuando ven a sus niñas y dices, ¿qué mundo les estamos dejando? Bueno, también habla de esos miedos y de este poder de sobrevivencia, que lo construimos de manera individual, pero que cuanto más mujeres somos y más sumamos y más fuertes son las redes de solidaridad, de apoyo, de empatía, mejor vamos a sentirnos y menos miedo vamos a tener. Eso es el día que no fue. Pues con esto nos despedimos. Es una joya que no se pueden perder. Alfaguara ahorita lo pueden conseguir sin problema. Lo vamos a subir a partir de hoy ahí en retosfemeninos.com y vamos a comprometer a Sandra, que escribe ahí en Retos, no siempre, feliz de vez en cuando, pero la vamos a comprometer a que dentro de un mes o a principios de enero, para que sea como su regalo de fin de año, podamos tener un chat con ella. Agradecemos muchísimo el que el día de hoy nos hayan acompañado. Gracias, mi queridísima Sandra. ¡Qué privilegio! Gracias, mi ustedes, muchas gracias. Pues aquí un está placer. tu foro. Yo creo que tenemos muchas tanto gracias. que aportar y hay tantas necesidades, como bien lo dijiste. Nos vemos el próximo lunes con Lizzy Rodríguez, el martes con Julieta Lujambio, miércoles con Meg y el próximo jueves aquí en Mujeres Exitosas de Retos Femeninos. Gracias a Astele.tv. Hasta la próxima. Ya basta de decir no puedo.